Bienvenidos colegas a Radio Vita, esto es Horizon Chase Turbo, un juegazo que salió para PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS y además también fue uno de los ultimísimos títulos en llegar a PlayStation Vita. Un juego que desprende nostalgia por absolutamente todas partes. Tiene una música que es impresionante, está chulísima la música de este juego. La recomendación que os puedo hacer para que lo disfrutéis al máximo en PlayStation Vita es que lo juguéis con auriculares. Aquí podemos dar la vuelta al mundo. Hace poco desbloqueé Brasil. Y es una auténtica joya, fijaros. Esto es Chile. Y aquí tenemos California. Una pasada en la que podemos dar vuelta al mundo por los distintos continentes. Este juego no puede dejar indiferente a nadie, ya que aparte de ser un claro homenaje a clásicos como pueden ser Outrun y sobre todo Top Gear, cuenta con la banda sonora del compositor Barry Lynch. Este compositor tal vez lo conozcáis mejor por haber compuesto una serie de temas increíbles para Top Gear, Rush, entre otros grandes títulos clásicos de los 80 y de los 90. La mejor forma de disfrutar esto en PlayStation Vita, dada su baja optimización para este sistema, es activando el plugin PSVSL Plus. Y yo os recomiendo que activéis al máximo las dos primeras opciones del overclock. Voy a cogerme este coche a los 007 porque tiene pinta de ser un Aston Martin moderno. Hay una gran cantidad de coches que se pueden desbloquear, colegas, y más de 70 circuitos. Luego también tenemos un modo que se llama Resistencia, que es un modo infinito, arcade a más no poder, y poquito a poquito podremos ir implementándole mejoras a nuestro coche. Vamos a darle a la R y le damos caña. Con la R o con la X aceleraríamos, con el círculo y con la L frenaríamos. ¡Hala, hala, hala! Tortazo, claro que sí. Aquí hay que intentar no chocarse con los rivales, exactamente igual que en el clásico Top Gear, Outrun y otros. ¿Por qué? Porque si nos chocamos nos penalizarán bastante y perderemos la posibilidad de poder adelantar posiciones. Y la música es, repito, increíble, compuesta por el gran Barry Lynch. Ya vamos segundos, colegas. Y en el modo torneo, si cogemos todas las fichas, obtenemos un bidón de nitro extra. Ya estamos primeros y me queda un bidón extra de nitro. Si os estáis fijando, en la esquina superior izquierda tenemos nuestra posición y justo abajo tenemos el circuito tal cual. No está de más que de tanto en tanto le echemos un ojo para saber dónde usar el nitro. La gasolina, que también es importante, ya que en la esquina superior derecha vamos a tener una información sobre cuánta gasolina hemos gastado. Evidentemente, si nos quedamos sin gasolina, se acabó el juego y quedaríamos totalmente descalificados, al menos en esta prueba. Por cierto, es un juego que está desarrollado y publicado por una empresa brasileña, desenvolvido por una empresa brasileira. Espero haberlo dicho bien, ya que este canal cuenta con suscriptores de Brasil. Una maravilla, la verdad. Una maravilla tener aquí a suscriptores de distintas partes del mundo, incluso de Brasil. Es una de las... Bueno, yo diría que la única parte, creo, de Latinoamérica que no habla español. Habla portugués y por lo tanto para mí es una auténtica maravilla. No la leche que me acabo de pegar, las dos leches seguidas que me acabo de pegar, pero sí contar con gente de distintas partes del mundo. Y también hay gente inglesa, colegas. La familia crece, como dijo otro suscriptor llamado Andrés Mendoza. Claro que sí. La música es increíble, colegas, escuchad.
Vamos primeros, última vuelta. Ya os digo, el juego está desgraciadamente mal optimizado para PlayStation Vita, pero ya estáis viendo que si activáis las dos primeras opciones de overclock al máximo con PSVSell, el rendimiento es muy bueno. Y otra de las cosas que también os recomiendo, colegas, de verdad, jugar a este juego con los auriculares, porque la música es impresionante. De hecho, os vais a dar cuenta de que uno de los títulos que hay disponibles en este juego de música es de hecho el clásico tema del primer Top Gear de 1992 de Super Nintendo. Vamos, un claro homenaje y un montonazo de referencias hacia la grandísima época de la cuarta generación, mi amada época de los 16 bits, de la que próximamente en el canal traeré algún juego. Bueno, de hecho, iba a decir que traeré un juego de Nitro, pero creo que tengo por ahí pendiente, que no se me olvida, una pequeña promesa o una pequeña propuesta. Os animé a que participarais en una propuesta sobre qué era lo que queríais ver en el siguiente capítulo de la sección espacial, y evidentemente todos me dijisteis que queríais ver un título de Neo Geo, pero ¿qué título de Neo Geo era ese? Y además recuerdo que os lo comenté en el capítulo de Ikaruga, y por unanimidad todos elegisteis exactamente el mismo título de Neo Geo, así que próximamente lo veremos en Radio Vita. Dios, que menudo juego. Si os fijáis, en este escenario tenemos que estar todo el rato dando vueltas. Parece como una especie de circuito de NASCAR, pero en pleno desierto. En vez de haber 3 vueltas, que es como norma general lo habitual, no tenemos que dar 3 vueltas, tenemos que dar 6 vueltas. Y esto es muy simple de entender, colegas. ¿Por qué tantas vueltas? Pues porque este circuito ya lo estáis viendo que es muy corto. Os he mencionado que aquí en el torneo, cuando cogemos todas las fichas, obtenemos un nitro extra. En la vuelta al mundo no es así. En la vuelta al mundo tendremos que conseguir todas las fichas, no para generar nitro en el coche, sino para conseguir una super puntuación, y esa super puntuación nos va a venir muy bien para poder desbloquear nuevos circuitos. Y fijaros lo que nos depara el último circuito de este primer torneo para novatos. Por la noche. No me digáis que esto no recuerda absolutamente en nada al Top Gear. ¿Al Top Gear o al Outrun? Es increíble. Tengo que adelantar posiciones, que acabo de perder mucho tiempo con ese golpe. Vamos allá. Un bidón de nitro extra que me viene como anillo al dedo. Vale, vamos a hacer esta curva y rápidamente le pego al nitro. ¡Hala! Vale, no pasa nada. No pasa nada, seguimos. Vale. Luego tendré que ir para la izquierda si quiero conseguir ese plus de nitro. Aquí me la juego. Pero me ha salido bien, perfecto. ¡Qué maravilla! Poder jugar en PlayStation Vita a esto. Un juego que desprende tantísima nostalgia y con gráficos modernos. Vamos a toda leche, colegas, no podemos fallar. Vamos en primer puesto y vamos a ganar este torneo, porque vosotros os lo merecéis. Mirad esas lucecitas de neón, qué chulas que quedan. Y el fondo de la ciudad. En los torneos lo que hacen es combinar una serie de circuitos. Y evidentemente, conforme vayamos avanzando, la dificultad va a ser cada vez muchísimo mayor. No ha estado mal este capítulo, no ha estado mal, tenía ganas de correr, como dice Forrest. Me estoy acordando de Forrest, colegas, porque ese cabroncete pixelado se le echa de menos. Fijaros en el final.
Sin lugar a dudas, colegas, este juego es toda una auténtica gozada poder disfrutarlo en cualquier plataforma, ya sea PlayStation Vita, PC, Play 4, Nintendo Switch, porque para todos aquellos a los que amamos la era de los 16 bits, esto es un auténtico caramelito. Cuidaros mucho, colegas, y nos vemos muy pronto.